Soy Isabel Vázquez, soy médico psiquiatra del Hospital Arzobispo Loaiza. O sea, alguno de ustedes se había rotado por ahí en algún momento, de repente nos hemos cruzado tal vez en algunas circunstancias, ¿no? De alumnos, de internos, no sé, como a veces nos encontramos dentro de la vida. Y bueno, espero poder repasar con ustedes el día de hoy la parte de psiquiatría, ¿no? Hace algún tiempo, pues la psiquiatría era el patito feo de la medicina, pero ahora desde la década del cerebro de los años 80 parece que las cosas pues van cambiando, ¿no? Antes, por ejemplo, desde la época de Descartes o Descartes, se pensaba pues en este famoso dualismo mente-alma, no solo lo físico y el cuerpo, era ver la cuestión más visible, tocable, ¿no? Medible para ellos. En cambio, ahora, debido al avance de las neurociencias, estamos pensando que realmente la mente, lo que antes se llama el alma y el cuerpo, en realidad necesitan de una instancia extra que las une, pues que es también la parte de la voluntad, la cognición y otras cosas más, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animalitos en muchas cosas y en otras más. Entonces, bueno, con ese preámbulo vamos a ver qué nos ofrece por ahora este capítulo, ¿no? Para algunos será el cuco en algún momento, para otros no tanto, podría ser una fuente hasta de diversión y entretenimiento, además de algunas anécdotas. En fin, algunas generalidades para poder comenzar, ¿no? Para nosotros es bastante difícil a veces encontrar estadísticas confiables en cualquier lado del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo para la psiquiatría, pero justamente el Instituto Nacional de Salud Mental buscó que hubieran estadísticas confiables a fin de poder trabajar, de poder mejorar en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito del tratamiento en salud mental en general, ¿no? Para eso se hicieron grandes encuestas a partir del año 2000 que abarcaban Lima y Callao, acá en la sierra, algunas zonas de la selva y la costa, ¿no? Entonces se encontraron algunas cuestiones interesantes. Voy a intentar subir otra. En fin, entonces, habitualmente cuando nosotros hablamos de depresión en el ámbito hospitalario, generalmente pues decimos o pensamos que, bueno, debe ser una cuestión tal vez no tan abundante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué encontramos? En Lima y Callao, miren la cantidad que tenemos solo en prevalencia. Así, más del 18% de pacientes con algún episodio depresivo en su vida. Casi uno de cada 5 personas. Y eso es solo en depresión. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, observamos también que hay casi una de cada 10 personas. Para fobia social, la llamada fobia del universitario, casi 8 de cada 100. Entonces pregunta, colega, ¿será algo raro realmente? Tal vez lo que pasa es que nosotros los médicos cada vez estamos encontrando más esos trastornos que son más frecuentes, que son bastante frecuentes en realidad, y que nos estamos dando cuenta cada vez más de la cantidad de pacientes que nos visitan y cuyas molestias en realidad tienen este tipo de componente, ¿no? De repente aquellas depresiones enmascaradas que se manifiestan más bien por el dolor, por el dolor somático sin explicación, de repente por la sensación de desgano, por el aislamiento, pero también por la incapacidad de leer ciertas emociones. Pero veamos una cuestión bastante interesante. En la sierra, el estudio que se hizo en la sierra, se encontró que el trastorno depresivo tenía también una buena cantidad de personas, 16% de la población. Ansiedad generalizada, 8.2, bueno, más o menos se podría pensar, bueno, es un sitio más tranquilo, por lo tanto debe haber menos dificultades. Fobia social, recuerden que la fobia social es la fobia a la exposición, por lo tanto muchas personas se quejan un poquito menos de esto fuera de Lima, pero se eleva la cantidad del trastorno de estrés postraumático. De 6 que hay en Lima y Callao, de 6% se eleva hasta 12.8%. Recordemos los trágicos eventos que hemos vivido en los años 80 e inicios de los 90, ¿no es cierto? Los episodios de la guerra interna contra Sendero Luminoso, el MRTA. Es que pasaba, alrededor de la violencia hubieron muchas historias de abandono, muchas historias también de maltrato, asesinatos y todo lo demás que condujeron a la elevación
notoria del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Recordemos entonces que las secuelas de esa guerra todavía nos acompañan en este tiempo. Es algo realmente dramático, ¿no? Hay gente que piensa todavía que es bastante natural que una persona que tenga una enfermedad o que haya presentado un episodio de tristeza, un episodio dramático como eso es un asalto, un accidente, el asesinato de alguien, bueno, que esté triste y apagado. No recuerda lo que nosotros los médicos sabemos o no lo saben, que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que merita tratamiento. ¿Qué más? Observemos esta cuestión. Algunos dicen que en la selva la vida es más alegre, ¿no es cierto? ¿Mm? La propaganda clásica, las pandillas, ¿no es cierto? La gente bailando y cantando todo el tiempo, pero veamos que en la selva la gente se deprime y se deprime tal vez aún más que en Lima. ¿Por qué será? ¿Por qué también tiene una buena cantidad de ansiedad y una buena cantidad de trastorno de estrés postraumático? Tal vez la respuesta a esto sea más sencillo. El trastorno de estrés postraumático aparece en sitios en donde ha habido violencia muchas veces, donde hay accidentes. Recuerden que la selva, de repente los que han hecho serums en la selva, que han trabajado por ahí, encuentran episodios en los cuales hay intervenciones pues contra madereros, contra extractores de oro ilegales. Hay presencia de narcotráfico con toda la violencia y el malestar que trae, por no hablar pues de los remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces traen esas dificultades. Y para quien diga que en la selva la vida es más sabrosa, veamos que la gente se deprime aún más que en otras regiones. Lo atribuyen a la dificultad que hay para poder encontrar medios de desarrollo, la sensación de estar atrapado, de no poder salir de ahí, a tal punto que solo un matrimonio, la migración, parecen ser las vías de desarrollo para muchas personas que están viviendo en la selva. No son todos, felizmente, pero eso ocurre en ocasiones. Entonces recordemos, si hablamos de psiquiatría y de trastornos mentales, encontramos una gran cantidad de personas en esos estudios ya peruanos. Están rondándonos todo el tiempo, los van a encontrar en la emergencia, en la consulta, en la sala de hospitalización, independientemente de la especialidad que ustedes hagan, cualquiera que sea. Incluso si son patólogos, porque si son patólogos tal vez le lleve a alguien para examinar post-mortem. Puede pasar. Ahora, si buscamos cualquier trastorno psiquiátrico en la vida, veamos los resultados que hemos tenido agrupando lo que hemos obtenido en estas encuestas. Vemos que tener algún trastorno psiquiátrico en esta vida, para esas poblaciones, implica una gran cantidad de personas, prevalencias altas. ¿Quién diría, no?, que alguna vez estas personas han tenido una enfermedad psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico, en tal cantidad. En Cajamarca, la zona de los carnavales, 28.3. Lima, la zona de mayor desarrollo, 37.3, ¿no? Ni hablar del resto. Y observemos nuevamente la zona más golpeada por los acontecimientos de la subversión y la lucha armada. Ayacucho, más del 50% de personas alguna vez en su vida han tenido un trastorno psiquiátrico. Ojo, la gente del común, los que no son médicos, cuando ustedes les hablan de esto van a decir, pero yo no veo ningún loco, ¿no? Nosotros los médicos sabemos que en realidad trastorno psiquiátrico se refiere desde las dificultades para acomodarse al cambio de habitación, al cambio del colegio, la universidad, todo lo que produce discapacidad, hasta la esquizofrenia y la demencia, ¿no es cierto? A veces los legos no lo entienden, y cuando los legos no lo entienden les es difícil aceptar que un trastorno es diagnosticable y que necesita tratamiento. Ahora que se están hablando de tantas cuestiones de género, ¿no? Y los estudios de género tienen cada vez mayor importancia. ¿Cuál de los siguientes problemas psiquiátricos será más frecuente en mujeres que en hombres? Hace algún tiempo los datos de estadísticas se daban para todos. Se juntaban los datos tanto de hombres y mujeres, ustedes lo saben, y no siempre se desglosaban por sexo, ¿no? Ahora se tiende a hacer cada vez más estudios en los cuales se recolectan ambos datos y se intentan aparear también por sexo y por otros datos además. ¿Cuáles podrán ser? Un trastorno de personalidad paranoide, los intentos de suicidio, el suicidio consumado, el consumo de alcohol, el síndrome de déficit de atención con hiperactividad.
¿Cuál de estos podrá ser? Tal vez, cuando ustedes recuerden de repente los periodos del internado, cuando han revisado historias de pacientes, les han hecho la evaluación clínica respectiva, encontrarán que los intentos de suicidio son los más frecuentes en mujeres que en hombres. Ojo, estamos hablando de problemas psiquiátricos, no necesariamente de un trastorno psiquiátrico. Como ustedes bien decían, este problema es bastante más frecuente. Si ustedes recuerdan sus guardias de medicina, sus guardias de cirugía, las personas que venían con mayor cantidad por intentos eran mujeres. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque muchas veces para las mujeres hay mayor permiso social para manifestar emociones. Es mucho más sencillo que una mujer diga, me siento triste, me quiero matar, y que se acepte como tal. Además dirán, bueno, otra vez, ¿no es cierto? Pero en un hombre hay menos permisos sociales. Por lo tanto, si bien pueden sentirse muy tristes, generalmente espacían, retrasan la ejecución del hecho, hasta que, bueno, la dirección ya sea muy firme y muy pronunciada. Por lo tanto, encontramos también algo inverso. El suicidio se consuma más en varones. Y los intentos de suicidio entre las mujeres tienden a usar más venenos, pastillas, etcétera, y los hombres tienden a usar instrumentos o situaciones más violentas, pegarse un tiro, ahorcarse, tirarse a algún edificio, algo un poquito más efectivo, si se puede decir. Ahora, tengamos en cuenta una cuestión. La mayoría de los pacientes con estas dificultades no acuden a centros especializados, no van al Noguchi, no van al Arco Herrera o al Dizan, sino van a centros de salud a veces porque se tragaron, como decía alguien, pues 3 o 4 pastillas de algo. Bueno, pues ya a pesar de todo, alguna atención merecen. O se van a hospitales generales, donde por desgracia encontramos todavía que algunos colegas los relegan al último rincón o los reciben con sarcasmo diciéndoles, oye, la próxima vez no te tomes 10 panes, tómate unos 50 y así vienes. El problema pues es que ustedes, cuando sean residentes, van a captar esa misma actitud en los internos. Y lo primero que corresponde pues es darles un estate quieto y recordarles que la persona que ha acudido allí es porque justamente necesita ayuda de alguna manera y no necesita pues una suerte de reprimenda irónica y bastante ofensiva, ¿no es cierto? A veces los residentes tienen que cuidar mucho a los internos para no cargar con los errores de la inexperiencia, ¿no es cierto? El interno aún no es médico, aún no ha pasado ni por el año de internado ni por el SERUMS y por lo tanto desconoce muchas cosas, ¿no? Y hay un prejuicio en general en torno al tratamiento. Muchos de los colegas encuentran que el interno terminó de evaluar al paciente, ya lo estabilizó y el interno ya les tiene lista la epicrisis. Dice, doctora, ya lo terminé, lindos ellos, ¿no es cierto? Y olvidan que tienen que descartar que esa persona tenga o no posibilidad de suicidarse después, que necesite o no una derivación o que tenga situaciones que meriten una revisión posterior. Los residentes generalmente, pues la experiencia por algo ayuda, revisan más este asunto. Ahora, otro problema que nos suele llegar muchas veces a la emergencia, ¿no? ¿Cuál de los siguientes problemas amnésicos no suele aparecer en un cuadro confusional o demencial? Siempre llegan personas confusas que no saben qué ocurre, ¿no? Que de repente el abuelito o la abuelita los encontraron diciendo cosas extrañas, actuando de manera rara, o un borrachín pues que comienza a hacer cosas que ya van más allá de las puras gracias. ¿Qué puede pasar? El sujeto cree haber vivido ya una situación semejante, el déjà vécu. El sujeto narra un hecho real del pasado, pero algunos detalles están alterados, como una distorsión del recuerdo. C. Al pedirse la información sobre el pasado que el sujeto no recuerda, introduce en su lugar una historia que no sucedió, sin ser consciente que ha sustituido estos datos, es decir, confabula, como cubriendo el hueco, poniendo un parche. D. El sujeto recuerda una y otra vez hechos negativos de su pasado. O el sujeto cree que nunca ha visto una persona concreta, jamais vu.
como lo hemos comprobado muchas veces en emergencia, en realidad esto no suele aparecer en un cuadro confusional o demencial, porque justamente esto, recordar una y otra vez los hechos negativos del pasado, es prueba de que la persona tiene una memoria adecuada. Adecuada en cuanto a la captación del recuerdo, adecuada en cuanto a la memoria, pero inadecuada en cuanto a la capacidad de hacerse daño o de ayudarse a sí mismo debido a la memoria. Generalmente cuando hay episodios confusionales, lo primero que se altera es la atención. La persona está muy dispersa, no puede mantener las órdenes que les dan ustedes, no puede de repente hacer la clásica prueba del mini mental 100-7, y de ahí hasta unas 5 veces más, o no puede contar desde el 20 hasta el 10, o no puede deletrear la palabra mundo al revés, que son pruebas que ustedes la han visto en el momento de hacer el mini mental, en algún momento, que es la sexta parte del examen mental nada más, y el paciente requiere atención para poder realizarlas. Estas personas no lo pueden hacer. Y tiene alteración de la cognición, la capacidad de razonar, la capacidad de extraer conclusiones lógicas a partir de algo que se les está indicando. Y tiene un compromiso de conciencia, ¿no? Que puede ir desde la somnolencia pura y simple hasta el sopor. Y tal vez sea uno de los síndromes mentales más comunes observables en el hospital general, desgraciadamente poco diagnosticado. Estaba hablando hace unos 3 días con un colega residente en el hospital Loaiza que se proponía hacer una tesis. Entonces le pagaba a los internos para que pudieran detectar solo casos de delirio, nada más, que es una forma de trastorno confusional. ¿Y qué pasó? El interno, uno de los internos vino espantado, pues, y le dice: doctor, antes yo no diagnosticaba delirios y ahora en una guardia de 12 horas he encontrado 7. Lo que pasa es que cuando alguien no busca, no encuentra, ¿no es cierto? Eso lo saben ustedes ya por la experiencia. Y el síndrome confusional suele ser reversible, de curso breve y fluctuante, ¿no? Generalmente es ondulante a lo largo del día y de preferencia aumenta con la hipoestimulación, que es el que se presenta generalmente en las noches. Por eso a veces habrán observado un viejito, una viejita lindos, tranquilos, fabulosos, en la mañana que los saludan muy amablemente, y en la noche la enfermera le dice: oiga, su viejito, su viejita adorado me ha hecho un escándalo increíble, se ha querido sacar la vía, se ha querido tirarse de la camilla, de la cama, ha gritado toda la noche. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en la noche, obviamente, hay hipoestimulación visual y auditiva que favorece los trastornos de conciencia. El tratamiento generalmente es la causa desencadenante. Si la persona tiene fiebre, tratar la fiebre. Si hay si es un TEC, tratar las secuelas del TEC, los problemas que hay por edema cerebral. Si hay intoxicación, bueno, tratar la intoxicación, y se debe prevenir las complicaciones asociadas, caídas, traumatismos por retiro de vías, y otras cosas más que pueden ocurrir, fracturas inclusive. La persona puede no darse cuenta de lo que pasa y caminar o caerse de algún sitio, y si se trata de ancianos, todos sabemos las consecuencias. ¿Qué más? Hace algún tiempo se dividía la psiquiatría, pues, en trastornos neuróticos y psicóticos. Había un colega que decía que el neurótico construía castillos en el aire, el psicótico vivía en ellos y el psiquiatra cobraba el alquiler. Bueno, a veces pasa. Para términos prácticos, para términos de aprender, solemos mantener esa antigua división. Ahora ya se aceptan más divisiones, pero bueno, para términos de aprendizaje. Recordemos lo que hemos visto al inicio, que los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas serios de salud pública en todo el Perú, ¿no? Y que más de un tercio de las poblaciones adultas estudiadas lo han padecido alguna vez en su vida, resaltando las poblaciones que a veces sufren más, ¿no? Ayacucho y Iquitos también, por las carencias que hay en una gran cantidad. Y en Lima, en la avanzada Lima, 1 de cada 10 personas con algún trastorno psiquiátrico diagnosticable recibió atención médica. O sea, ¿qué nos pasa, colegas? No estamos diagnosticando y no estamos tratando. Y sin embargo,
más del 50% de estas personas no reconocía en sí mismas sus problemas de salud mental, en particular las personas con trastorno de ansiedad. ¿Mm? Pequeña píldora. Si ellos mismos no lo reconocen, a veces ellos mismos no se quejan. Y si ellos no se quejan, se nos hace un poquito más difícil encontrarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente, sobre todo con los trastornos de ansiedad, tiende a describirse a sí misma como si eso fuera algo normal. Yo soy nervioso, yo soy tristón, yo no soy muy animoso, ¿no? Y no establecen un punto de inicio dentro de su biografía que les puede dar la facilidad para hacer un diagnóstico y que a nosotros nos puede abrir las puertas. Entonces, colegas, busquémoslo activamente. Y en cuanto a la ansiedad generalizada se caracteriza por miedo a estímulos concretos, como por ejemplo animales, arañas, ratones, perros, etcétera. B, ansiedad que cursa en crisis de corta duración. C, ansiedad bastante persistente durante varias semanas. D, aparición de los síntomas cuando el sujeto es observado. Y E, miedo a encontrarse en lugares donde puede ser difícilmente ayudado si le sucediera algo. Y como todos nosotros hemos observado, de repente algo más popularmente entre las chicas y en ciertas situaciones bastante concretas, la respuesta es C. La ansiedad generalizada es una ansiedad bastante persistente que dura varias semanas. Y es un estado de alerta casi constante en el paciente, ¿no? La persona se describe a sí misma como, uy, yo soy asustadizo, asustadiza, yo soy nervioso, nerviosa, a mí todo me pasa, yo tengo miedo de que algo vaya a pasar. ¿Algo como qué? Le preguntamos todos los médicos, ¿no? No sé, no sé qué es, solo sé que algo me va a pasar, pero no sé qué cosa es. Bueno, y puede contarme la última vez, uy, sí, no, mi hijo que justamente se está preparando para la residencia, ¿no? Llegó tarde, no sé, él siempre llega a las 10 de la noche, y ese día llegaba a las 10:15, 10:30, y no llegaba, no llamaba, su celular estaba cerrado, estaba apagado, yo lo llamaba porque pensaba que ya lo habían secuestrado, lo habían matado, alguna cuestión por el estilo, ¿no? Y de repente llega a las 11 y me dice, mamá, lo que pasó es que me he ido con mis compañeros a comer un pollito. ¿Es cierto? Y casi me mata del susto. Otro día no es eso. Otro día es que de repente está durmiendo y escucha pues algún ruido. Ustedes saben que generalmente pues en las casas pueden haber ruidos de la calle, los vecinos. Uy, Dios mío, ¿qué pasará? Estar entrando un ratero a la casa. O está cerca la llegada de uno de ustedes y escuchan por afuera pues voces que gritan, ay Dios mío, ¿qué le estará pasando a mi hijo o a mi hija? ¿No es cierto? Algo bastante popular en las mamás, pero también en los papás, dicho sea de paso, ¿no? Y se acompaña de insomnio inicial. La persona tiene dificultades para comenzar a dormir justamente porque tiene rumiaciones catastróficas, así como la llamita hace todo lo que come, la persona hace todo lo que piensa. ¿Qué pasará? ¿Qué podría ocurrir? Si tiene deudas, Dios mío, no voy a poder pagar esta deuda, voy a tener que pedir prestado, voy a tener que pedir prestado al banco para pagar las deudas que he generado, y el banco me va a quitar mi plata, y el banco me va a dejar en la calle. ¿Yo qué voy a hacer con toda mi familia? Ya se proyectó estar en la calle caminando en la pobreza más extrema, cuando de repente simplemente necesita esperar a fin de mes, ¿cierto? Y hay alteraciones del apetito. Las personas pueden tener hiporexia en esos momentos, pero a veces en los periodos de crisis de ansiedad pueden incrementar el apetito y por eso a veces subir de peso. Sobre todo son apetecidos los alimentos calóricos. El chocolate, ¿saben por qué el chocolate? Porque tiene endorfinas. Por eso cuando la gente está tristona suele comerse un poquito de chocolate, pero un ansioso puede comerse 2 o 3 tranquilamente. Y puede dar síntomas físicos, temblor, cefalea, palpitaciones, parestesias, náuseas y otros más, ¿no? Y el temor nunca suele ser fijo, siempre suelen cambiar de tema, no hay un leitmotiv para el temor, ¿cierto? Y la cefalea suele ser bastante peculiar, ¿no? Suele ser gravativa, localizada al inicio en la región occipital, irradiada generalmente hacia región frontal, hacia nuca y hombros. También puede haber rigidez en la espalda y los músculos, eso puede pasar. Y además, otras muy populares, otras
otros trastornos bastante comunes. Sobre las fobias, es cierto que la agorafobia no sucede en lugares cerrados, como por ejemplo un transporte público, una combi rellena, un micro o el metropolitano hora punta. Las fobias infantiles suelen cronificarse casi en su totalidad. En la fobia simple, los síntomas son siempre leves. El sujeto con fobia social no se beneficia de los programas de entrenamiento con habilidades sociales. Cuando el agorafóbico sale de casa, suele hacerlo acompañado, solterito. En realidad, como lo hemos acompañado, como lo hemos visto en algunas ocasiones, en realidad el agorafóbico suele ser el más solterito de todos. ¿Por qué razón? La agorafobia es muy incapacitante. Antes se llamaba agorafobia el temor a lugares cerrados. En realidad ahora la agorafobia ha extendido su definición y es el temor a salir de un entorno protegido, de un entorno en el cual yo pueda recibir ayuda si es que me pasa algo malo. Por eso la gente tiene temor, por ejemplo, a ir a un baile, tiene temor a ir a la plaza, tiene temor a ir a la iglesia, pero también tiene temor de tomar la combi, tiene temor de quedarse solo en la casa, porque si no, tal vez algo malo le puede ocurrir y nadie lo puede ayudar. Y eso limita sus actividades sociales, limita las actividades laborales, las académicas, las del entorno también, porque si esta persona tiene miedo, suele pedir que alguien lo acompañe. Y como no todos van a estar dispuestos a acompañarlos, pues van a tener que establecer turnos, se van a fastidiar, se van a incomodar y van a tratar de mantenerlo lejos. Las fobias en general suelen ser aprendidas o suelen ser instaladas por un evento traumático. En las aprendidas nosotros hablamos de aprendizaje vicario, por observación. La clásica, por ejemplo, la fobia a los ratones. ¿Alguno de ustedes ha visto a alguien con miedo a los ratones? Aparece un animalito pues que no tiene más de 5 centímetros de largo, pues si la persona puede saltar y gritar, un ratón, socorro, me muero, ¿no es cierto? Y bailar sobre la mesa sin roche. ¿Qué pasaría si un niñito ve a una persona mayor haciendo eso? Podría pensar, uy caramba, los ratones realmente deben ser amenazantes. Debe haber algo terrible en un ratón. Y por lo tanto aprenderá que la presencia de un ratón es algo amenazante y difícil. O se puede instalar por un evento traumático también. Veamos un niñito que está caminando por la calle, de repente sin darse cuenta le pisa la cola al perro y el perro le agarra el tobillo. Suéltame, suéltame. No te suelto. ¡Guau! Llanto, susto, porque el perro suele salir de improviso, ¿no es cierto? Quedará entonces con miedo de los perros. Ese último condicionamiento o este último aprendizaje se llama pavloviano. El perro en sí mismo no produce temor, ¿no es cierto? Pero al ser apareado junto con el estímulo dolor y la sorpresa, va a producir que el estímulo perro produzca miedo y sorpresa. Y se van a mantener por condicionamiento operante, por el condicionamiento de reforzadores. Cuando el niñito se acerque a un lugar en donde hay un perro, tendrá angustia. ¿Y ahora qué hago? Para bajarme el miedo, mejor me doy la vuelta. Me baja la angustia. Ese es un reforzador. Cuando de repente grita el niñito, ¡un ratón!, ¿no? Y va alguien detrás con la escoba, ¡paf!, lo mata, le dice, pobrecito, mijito, tranquilo, no pasa nada. Y le da un chocolatito encima, uy, caramba, gracias. Entonces no será tan malo gritar, ¡un ratón!, la vez siguiente. ¿Claro? Entonces así aprendemos las fobias, aprendemos las fobias sociales, las fobias a los pájaros, las fobias a cuánta cosa hay. Freud alguien describía que se haya creado la fobia a un conejo, ¿no? Uno de los animales más dulces del mundo. Pero bueno, pues así son las fobias ilógicas. Otro problema dentro de los neuróticos es el trastorno obsesivo compulsivo. No sé si han visto una película que se llama Mejor Imposible, con Jack Nicholson. Si quieren ver cómo es el trastorno obsesivo compulsivo, véanla, van a encontrar muchos elementos allí.
En cuanto a este trastorno, ¿el inicio es tardío, alrededor de los 40 años? ¿Será verdad que se ha implicado la serotonina en su etiopatogenia? ¿Será verdad que el sujeto ejecuta conductas de modo voluntario? ¿Será cierto que suele afectar a sujetos extrovertidos y despreocupados? ¿O será cierto que las ideas que surgen en el sujeto son egosintónicas, o sea que están de acuerdo con su creencia y de acuerdo con las conductas que él manifiesta, que no producen mayor malestar y no producen dificultad? En realidad, como vamos a ver en el futuro, la respuesta es B. Todo esto es bastante inadecuado, salvo que la serotonina, como en varios trastornos mentales, incluido la ansiedad y la depresión, está implicada en el origen de este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo afecta más o menos al 2% de la población y tiene dos componentes, como el nombre lo dice. En el primero, en las obsesiones, hay ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que invaden la conciencia. El problema es que las obsesiones son reconocidas por el sujeto como intrusivas, metiches, por así decirlo, y absurdas generalmente, pero el paciente no se las puede retirar de la conciencia. Hay una persona que decía, era muy religiosa, y rezaba siempre a la Santa Virgen, pero un día, estando rezando a la Virgen, se le vino un insulto contra ella. Se quedó petrificada en ese momento. Dijo, ¿cómo puede ser si yo tengo tanta devoción a la Virgen María que me ocurra esto? Y cada vez que empezaba a rezar venían más insultos hacia la Virgen. Entonces, recordemos, esta idea era egodistónica, era invasiva, era recurrente y persistente, ¿no? Provoca mucho sufrimiento. Y esto trae compulsiones. Las compulsiones son actos, son cosas que yo hago, conductas repetitivas y que son estereotipadas. Y que están destinadas a aliviar la angustia que produce la idea obsesiva. Al inicio hay un deseo de resistir estas compulsiones, por lo menos en los estadios iniciales. Después produce tanta angustia que la gente dice, bueno, prefiero 1000 veces hacer mi compulsión, hacer mi ritual, al sufrimiento tremendo que me ocasiona seguir pensando en esto. Por ejemplo, en el caso de la contaminación, de la obsesión por la limpieza y el temor a la contaminación, la persona se lava las manos 1, 2, 3, 10 veces, porque si no ejecuta esta compulsión de lavado de manos, tendrá la terrible angustia de dejar algún microbio suelto. Y puede llegar a ser tan severo como lo que le pasaba a un paciente, que se llega a bañar con lejía diluida. ¿Se imaginan cómo tenía la piel este pobre hombre, no? Era bastante desagradable, por decirlo menos. Y se debe efectivamente a una alteración de la serotonina, que es una de las sustancias que ayudan a regular el ánimo, la agresión y la impulsividad. No surgen como respuesta a un conflicto intrapsíquico, como se creía hace algún tiempo, ni tampoco por conflictos sexuales reprimidos, ¿no? Las ideas que tenía el abuelo Freud, pues el abuelo de todos los psiquiatras, acerca de que todo era responsable del sexo, ya son más discutidas porque pensamos que hay más explicaciones, es que esto era más bien una suerte de parábola, una suerte de modo de explicar las cosas, de modo de explicar los impulsos que podían venir en algún momento. Ahora, hay algunos trastornos en los cuales pueden haber síntomas impulsivos, como por ejemplo la epilepsia, el síndrome de Gilles de la Tourette, la demencia, la encefalitis herpética o todos de los anteriores. Alguna vez hemos visto alguno de estos en las salas de medicina durante el internado. Y en realidad en todos estos trastornos puede haber algún síntoma impulsivo.